Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Nehemías vino a Jerusalén ordenado por el emperador Artajerjes para reedificar a los muros de la ciudad, pero sus preocupaciones más profundas tenían que ver con el estado espiritual de Israel. Jerusalén debía tener muros para protegerse de sus enemigos. Eso sí, pero el corazón de Nehemías anhelaba ver su pueblo en buena relación otra vez con su Dios. Los sacerdotes y levitas representaban la mediación entre Dios y su pueblo. Así que Nehemías no estaba satisfecho con el progreso material de la ciudad, sino hizo lo que pudo para restaurar la posición de los hijos de Aarón, los sacerdotes y sus hermanos, los hijos de Leví. Especialmente le interesaba su regreso a su patria, y este capítulo registra sus nombres. David organizó a los sacerdotes y levitas en 24 grupos o órdenes, tomando sus nombres, tomando turnos al atender el servicio del templo. Hay una lista de los que volvieron. El versículo 7 menciona que son los príncipes de los diferentes órdenes. Ellos volvieron con el hombre que era del linaje de David, Zorobabel. Y si Israel volviera a ser un reino, él sería el rey. Él pues vuelve de Babilonia con los primeros a Jerusalén. Con él estaba el sumo sacerdote Yeshua. La situación de los judíos sufrió tremendamente por la derrota que recibieron de los babilonios. El sacerdocio fue drásticamente afectado, pero el pueblo se determina a restaurarlo a su estado original, establecido por David y reforzado por su hijo Salomón. Por eso, vienen estos príncipes primeramente. Contándolos, verás que son solamente 22, en capítulo 12, faltando 2. Es posible que fueron exterminados en la derrota de Judá o en Babilonia. 6 de ellos no firmaron el pacto en capítulo 10 y probablemente por esta razón son los últimos en la lista. Hay solamente 20 en una lista que empieza en versículo 12 de este capítulo.
y puede ser que 2 más fueron eliminados por no tener hijos. Esdras está en la lista y es posible que es él que es el autor del libro anterior y que Dios preservó su vida hasta llegar a más que 100 años por su utilidad entre el pueblo del Señor. A Nehemías le interesaba cómo sigue el sacerdocio. El sacerdocio al morir Jesús y heredaba el sumo sacerdote su hijo Joiacim. Buenas tardes amigos, estamos una vez más en el estudio de Nehemías. Estoy revisando el capítulo 12, la primera mitad, podemos decir, de este capítulo, para que podamos nosotros ver la historia que Dios ha escrito. Una historia divina en que Dios está íntimamente involucrado. Podemos aprender mucho de esta historia y debemos aprenderlo para poder ver los éxitos y para poder ver los errores y aprender de ellos. Bueno, mientras que vayamos estudiando este capítulo y quizás el siguiente, vamos sobre todo viendo cómo Dios eligió revelarse a nosotros. Tenemos la revelación de Dios mismo en su palabra. Y dije que Él reveló lo que Él quiso. Toda la revelación de Dios es demasiado para nosotros los seres humanos. Pero queremos aprender de Él todo lo que nos reveló de su persona para que nosotros sepamos cómo es nuestro Dios, para relacionarnos mejor con Él, para enriquecer nuestra relación con Él. Esto nos ayudará a la revelación de la Biblia. No queremos depender de nada personal para poder formar un concepto de Dios. Tiene que ser bíblico este concepto. No vamos a basarnos en una revelación que hemos tenido, no vamos a para nada basarnos en pensamientos nuestros, imaginaciones nuestras. No, queremos ser bíblicos en todo. Bien, vamos viendo los caminos de Dios. Estuve hablando con algunos ahora por la mañana sobre este asunto, que yo creo que en el principio estos caminos eran los caminos de Adán y Eva, los caminos de Dios, pero cuando pecaron, se volteó sus caminos, cayeron en el pecado y cayeron sus caminos y empezaron a andar en un camino opuesto al camino de Dios. Y estos son los caminos que nosotros hemos aprendido desde que nacemos. Y hemos andado en ellos, hemos aprendido de ellos. Nos enseñan en los varios lugares, ¿verdad?, de donde somos preparados para la vida, que son los caminos del mundo. Pero los caminos de Dios son los caminos correctos y son los caminos bíblicos, y solamente lo aprenderemos de la Biblia. Este estudio no debe ser un estudio solamente intelectual. No estamos intentando de edificar nuestra mente. Estamos intentando de educar nuestro espíritu. Y para eso tenemos que aprender las cosas de Dios espiritualmente. Nuestro deseo tampoco es
levantar o conmover nuestras emociones. No, esa no es la razón básica. Queremos que el Espíritu Santo nos ayude. Es exigente que el Espíritu Santo nos enseñe. Que Él haga la palabra penetrar hasta el corazón. Y su propósito será no explicarnos todas las cosas para que las entendamos, sino para declarar la palabra, lo que es la verdad de Dios, para que nosotros confiemos en Él, sin que tengamos que entender todo. Lo importante es tener fe en Dios. Este es el propósito de la Biblia. Tener toda la confianza puesta en Él. Bueno, vamos a empezar el estudio de hoy en el libro de Nehemías, capítulo 12. Ahora, empezando con versículo 27. Quizás leeré un poco y entonces vamos a hacer unos comentarios. Para la dedicación del muro de Jerusalén, dice la palabra, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes, dice Nehemías, de Judá, sobre el muro, y puse 2 coros de grandes que fueron en procesión, y el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Y iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y aquí nombra los que estaban con este hombre. Entonces, en versículo 35 continúa, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Macayas, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos, y los nombra. Y el escriba Esdras delante de ellos. Ellos fueron a la puerta de la fuente. Enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto. Bien, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Bueno, aquí tenemos esta descripción de la situación en el día de la fiesta. Observaremos cómo la obra material de levantar los muros de Jerusalén fue combinado con la obra espiritual de los sacerdotes. Todo tenía un sentido espiritual en Israel, porque todo tenía que ver con el propósito del Señor, que eligió a Jerusalén para que fuese suyo, y allí puso Dios su templo. Fue la ciudad santa.
Nehemías reedificó el muro para proteger a Israel de enemigos que quisieran acercarse para atacar y también de falsos amigos que quisieron acercarse para contaminarlo. Así que la obra material hacía su parte para conservar la obra espiritual. Esto es lo que Israel y las naciones alrededor tenían que reconocer. Los muros existieron para guardar la santidad de la ciudad. Muros espirituales hay también. Y tienen que rodear a la iglesia hoy en día, separándola de todo el mundo. Este es un punto muy importante. Mientras que muchos quieren hacerse como es el mundo para poder alcanzarles, lo que es una idea falsa. Nosotros debemos separarnos del mundo, ser diferentes del mundo para que podamos ser una luz espiritual entre ellos que les atrae, no por ser igual a ellos, sino por ser totalmente diferente que ellos. Son las cosas diferentes que atraen uno al otro. La iglesia representa el plan eterno del Señor y apartado de todo plan del hombre. No se debe meter el plan del hombre en la iglesia. Si no hay muros, no hay nada que marca la diferencia entre la iglesia y el mundo. Esta es la situación de hoy, en la cual líderes no edifican los muros y permiten que mucho del mundo entra en la iglesia, contaminando la santidad que Dios requiere para nosotros. Fue necesario, pues, que vinieron los levitas de todas partes de Jerusalén para que los muros sean vistos por su propósito celestial. Ellos vinieron para alabar y cantar con címbalos, con salterios y citaras durante la fiesta de dedicación de los muros. Había pueblos alrededor de Jerusalén donde moraban cantores y sus familias. Hijos de los cantores aprendieron el oficio de sus padres, de cantar, pues. Para el servicio de Dios, los levitas y sacerdotes tenían que dirigir al pueblo en general, en el hecho de purificarse de todo lo demás, para servir el único Dios vivo y verdadero. La población, las puertas y el muro era para Dios. Como en Egipto, las puertas fueron purificadas para que no entrara ninguna impureza que causaría maldición. Así, otra vez, las puertas son purificadas para guardar bien en santidad la ciudad. Nehemías cuenta personalmente su parte en la celebración. Organizó una procesión sobre el muro que consistió de los príncipes y los coros grandes de músicos que aparecieron al lado sur y oriente de los muros. Tras los príncipes y los coros iban la mitad de los príncipes de Judá. Entonces iban los trompeteros, hijos de los sacerdotes, y otros hijos con todas clases de instrumentos, inventados por un hombre de Dios, sea David. Todo se originó pues en Dios y fue para su gloria. Otro hombre de Dios, el viejo Esdras,
tomó una parte importante. Un coro subía las gradas a la ciudad de David y otro, como fue otro coro fue al otro lado. Siguieron hasta llegar al templo. Quizás lo leeremos entonces, esta parte. En versículo 39, me hace que terminamos con 38. Ahora vamos a 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananiel y la torre de Arnea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes, y los nombran, no lo vamos a leer todos porque hay varios en 2 versículos, y habla aquí de los cantores que cantaban en alta voz. Y Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Bien, vamos a considerar un poco estos versículos también. Bien, siguieron hasta llegar al templo. Junto con Nehemías mismo y una mitad de príncipes, sacerdotes, trompeteros y cantores, dirigidos por un hombre llamado Isaías. Siempre era esencial en cualquier celebración el sacrificio de víctimas, regocijándose por saber que Dios proveerá un cordero. Figura en esta celebración lo que era solamente un símbolo de otra celebración que celebrará a su pueblo por el sacrificio de Cristo, por la gloria de la cruz, en que nosotros nos gocemos, porque allí fuimos salvados por el sacrificio y el sufrimiento del mismo Hijo de Dios. Bueno, siempre era esencial que estuvieran fijándose en los sacrificios. Este es el centro del Evangelio, un sacrificio único que era eternal en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Este es el centro del Evangelio. Esto es lo que dijo Pablo. Yo no quiero saber, dijo, cosa alguna entre vosotros, más a Cristo y Él crucificado. Este es el centro del Evangelio. Bueno, toda la familia, mujer e hijo entrarían en la celebración. El sonido de la celebración se oía lejos. Así nosotros nos gloriamos también en la cruz. Seguimos leyendo ahora en versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Ves?
¿Ves cómo Nehemías se preocupaba en eso? El rey el emperador de Persia no le mandó para eso, pero eso estaba en su corazón. Renovar toda la relación del pueblo con su Dios. 45. Ya habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación. Expiación tenía que ver con el sacrificio. Era en una fiesta que se celebraban cada año, la expiación, la fiesta de expiación de los pecados, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, era un líder de la música en el tiempo de David, Asaf. Ya de antiguo, había un director de cantores ya nuevo para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Bien, vemos también la parte financiera de la celebración, sacando de las cámaras las ofrendas, primicias y diezmos. Los sacerdotes y levitas recibieron sus porciones y alegremente les ofrendaba al pueblo por la manera en que ellos provocaron un gozo grande en Judá. Ellos fueron fieles delante de Dios. Y el servicio iniciado en el tiempo de David y Salomón fue reinstituido. Por primera vez desde Adán y Asaf hubo un director de cánticos, alabanzas y acción de gracias a Dios. En el tiempo de Zorobabel y de Nehemías, mucha importancia fue dada a la música de los sacerdotes y levitas, y ellos fueron recompensados. Así que fue restablecido el gozo de las celebraciones santas en Jerusalén. Pablo mandó a la iglesia más que una vez: regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. El pueblo de Dios debe ser un pueblo gozoso. Gozo es el fruto del Espíritu Santo. En la presencia de Dios aprendemos, hay plenitud de gozo. Adelante, vamos a capítulo 13, el último capítulo ahora de Nehemías, que es el penúltimo libro histórico. Vamos a leer algunas cosas aquí, empezando con el primer versículo, quizás hasta el versículo 3, primeramente. Capítulo 13 ya, hemos llegado al último capítulo. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, el libro de Moisés, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Nosotros lo hemos estudiado en el libro de Deuteronomio, en la otra clase que damos por la radio. En los sábados es cuando es el primer programa, a las 3 de la tarde, donde hablamos de los 5 libros de Moisés, y hemos hablado de la misma cosa,
que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación. Pero por cuanto no salieron a recibir, esta es la razón, no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. La separación de la gente del mundo y la gente de Dios. En Deuteronomio, vamos allí por un poco de tiempo, en Deuteronomio capítulo 23. Allí en el versículo 3 y 4 vamos a leer lo que acabamos de leer en Nehemías, hablando de el mismo asunto que habló Moisés en Deuteronomio. Y dijo lo mismo: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y Moisés prohibió la entrada de los amonitas y moabitas por 10 generaciones. En el primer versículo de Deuteronomio 13, dice que jamás debieran entrar. Jamás. Es como si 10 generaciones igualan a jamás. Aquí en el versículo 1, o ¿cuál versículo fue? Versículo 3, ¿verdad? De Deuteronomio 23 dice lo mismo. 10 generaciones, que significaba que jamás debieran entrar. Aquel día con que empieza el capítulo no refirió de ninguna manera en el capítulo anterior, sino un día particular. No refirió de ningún día en el capítulo anterior, sino un día particular después que Nehemías había vuelto a Persia, y por un tiempo considerable, y después volvió a Jerusalén. El peligro de entrar amonitas y moabitas fue muy probable. Las razones por los mismos que encontramos en Deuteronomio. Una de las razones fue por no ayudar a Israel en su tiempo de necesidad, lo cual no solamente fue una acción no humanitaria, sino que fue un acto contra el Dios de Israel, quien estaba cumpliendo su plan en dar a Israel su tierra prometida. La presencia de Israel allí aseguraría el cumplimiento de su plan, de que la tierra sería el territorio donde su hijo hiciera el sacrificio para la salvación del mundo. También Balac, rey de Moab, contrató con un falso profeta llamado Balaam para maldecir a Israel. Sería peligroso dejarles entrar, porque siguieron con las mismas malas intenciones en los días de Nehemías. Solamente podemos dar a Dios la gloria por cambiar la maldición en una bendición. Por ese peligro fue necesario separar a todos los mezclados con extranjeros. No se debe mezclar el pueblo de Dios con
el mundo alrededor de ellos. Vamos al versículo 4 un poco. Tengo que cambiar a Nehemías otra vez, capítulo 13 y versículo 4. Y antes de eso, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Leímos antes de Eliasib, que fue el hijo del sumo sacerdote que volvió de Babilonia. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Recuerda de Tobías? En un momento voy a hablar de él. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, ¿ves? Estaba en Persia, Nehemías. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, ya había terminado pues con el muro, y tenía que volver como había prometido. Pero el rey, al cabo de algunos días, pedí permiso al rey de volver a Jerusalén. Eso es lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que habían hecho en su ausencia, pues. Eliasib quiso, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiesen las cámaras. Y hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su territorio, a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes de nuevo. Y puse, yo creo que lo dejaremos ahí, vamos a comentar un poco. Había un sacerdote, en verdad era el sumo sacerdote, llamado Eliasab. Por falta de obrar sabiamente y por no estar atento al Espíritu de Dios, intentó de llevar a cabo sus propios planes. Estuvo cargado de la cámara de la casa de Dios y por casamiento emparentó con un enemigo de Israel, de quien habíamos estudiado antes, Tobías, que fue amonita. Vayamos a capítulo 6, versículos 17 y 18. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías.
También contaban delante de mí las buenas obras de él, de Tobías, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. El pueblo estaba intentando una reconciliación con este enemigo, con Nehemías. A veces la reconciliación no conviene. No reconciliamos con el diablo y con sus siervos en la obra de Dios. La obra tiene que estar apartado del mundo. Muchos no lo entienden hoy y intentan de provocar o, como diré, promocionar relaciones entre los siervos de Dios y las personas que no son fieles a la palabra de Dios. Y por mi parte, yo quedaré separado de todos aquellos que no aprecian a la palabra de Dios. Bien, estuvo él cargado con esa cámara. Y el acto de poner a Tobías como si fuera un apartamento en esta parte del templo, esta cámara del templo, este acto fácilmente conmovió por haber acontecido un casamiento con una mujer amonita. Quizás promocionó una rebelión contra la obra de Dios hecho por Nehemías. Este casamiento con una extranjera fuera de la casa de Israel. Otras gentes hicieron lo mismo. Y le dio a Tobías un gran apartamento en el templo donde antes guardaban ofrendas, utensilios, diezmos, que fueran para los levitas, cantores, porteros y sacerdotes. Esto ocurrió mientras Nehemías estaba con el rey de Persia, lejos. Al pedir permiso del rey, volvió a Jerusalén y supo de la entrada de Tobías. La justa ira de Dios se manifestó en Nehemías y arrojó los muebles de Tobías a la calle. Probablemente ninguno pensaba tener la autoridad de contrarrestar la obra del sumo sacerdote que él había puesto Tobías allí. Y por eso Nehemías tenía que estar para echar fuera a Tobías. Mandó limpiar las cámaras y retornó las cosas de Dios a su lugar. Entonces vio que los levitas habían huido de Jerusalén a sus lugares donde vivían fuera. Reprendió a los encargados del templo por abandonar su responsabilidad y los puso en sus puestos. Otra vez Israel trajo los diezmos a sus almacenes. Seguimos, pues, delante en versículo 13 de capítulo 13 ahora. Dice, y puso por mayordomos de ellos el sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Así que en los lugares importantes tenía que haber personas fieles a Dios. Y ahora Nehemías habla a Dios y dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio.
En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, a que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Seguimos leyendo también, versículo 16. También había en la ciudad tirios que tenían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén una o dos veces los negociantes, los de Tiro, y los que vendían toda especie de mercancía de otras partes. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Estaban buscando entrada para negociar en el sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Bueno, eligió por sacerdote Nehemías a Selemías y de escriba a Sadoc, y nuevamente puso levitas en su lugar, hombres fieles, que repartió a los diezmos a sus hermanos. Nehemías no buscó la popularidad para nada, ni el honor de los hombres. Buscaba la gloria que vino solamente a Dios. Fue un ejemplo para nosotros en este acto. Observó que en su ausencia había acostumbrado a la gente en pisar las uvas en el día de reposo, acarreaban haces, cargaban los asnos con vino, uvas, higos y otras cargas, negociando en el día de reposo. Les amonestó. Había negociantes de barcos que venían de Tiro y traían pescado y otros productos. Los vendieron en el sábado. Nehemías reprendió a los señores de Judá por haber profanado el sábado y les recordó que todo lo que estaba viviendo y todo lo que había sufrido fue resultado de su desobediencia contra Dios. Todo el mundo tiene que entender que todas las maldiciones han venido sobre nosotros, la humanidad, porque hemos encendido la ira de Dios. El único remedio es reconciliarnos con Él. Nehemías
mandó cerrar las puertas de la ciudad el viernes por la tarde, porque es cuando empezó, pues, el sábado. Y no las dejó abrir hasta que el día terminó. Puso sus propios siervos fieles para guardar las puertas, porque tenía que hacer todo lo posible para remediar la situación. Unos negociantes vinieron fuera de las puertas en el sábado una o dos veces. Nehemías les desafió, preguntando, ¿qué estáis pensando de hacer? Les avisó que si volviera a hacerlo, él mismo os echaré mano, dijo, físicamente amonestándolos. Los siervos de Dios los que se dedicaron a su servicio, debieron prepararse personalmente para guardar las puertas. El día era para honrar a Dios y no hacer negociar, honrándose a sí mismo sobre el mandamiento de Dios. El día era para honrar a Dios. Es lo que hacen las personas que no honran a Cristo en hacer sus deseos en el día de resurrección semanal, que es el domingo, el primer día de la semana. Nehemías quiso el honor de Dios sobre todo y le pidió perdón por sus propias faltas. La misericordia de Dios es grande por poder perdonar las nuestras también. Observó que judíos estaban tomando como esposas las mujeres filisteas, amonitas y moabitas, y hemos visto cómo entra influencias idólatras específicamente de esta manera, pero esto queda para el siguiente estudio y no vamos a poder hablar de esto ahora. Empezaremos en este versículo 23 en el siguiente programa, ya terminando con el libro de Nehemías. Seguramente lo terminaremos en el siguiente programa y proseguiremos a el libro de Esther, que vamos a hallar también muy interesante. Así que esté con nosotros en estos estudios, hermanos míos. Necesitamos conocer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, para conocer a nuestro Dios y para conocer los principios divinos que tenemos en el Antiguo Testamento, como lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y espero que Dios os bendiga a todos los oyentes con estos estudios para que pueda progresar, para que pueda alimentarse, para que pueda crecer en el camino de la verdad, que es el camino de Dios. Que Dios os bendiga grandemente. Hasta la próxima vez.